panelear al presidente, pero nada más. El presidente tampoco habla. El presidente tampoco habla. Es decir, si bien Castañeda creo que es uno de los inauguradores de esta estrategia, porque sus obras hablan, y Fujimori en el primer periodo tampoco hablaba, entonces, claro, no creo que estén siguiendo una estrategia de este tipo, pero es malo que un presidente no comunique, porque si no comunica es porque por incapacidad o porque está entre manos pensando algún tipo de cosas, ¿no? Así que yo sí creo que, y después el discurso en las Naciones Unidas es muy pobre, verdaderamente muy pobre, es decir, ¿cómo puede estarle diciendo al mundo hay que reinventar la democracia? ¿Qué es eso de reinventar la democracia? Es decir, la democracia es un largo camino de construcción económica y por supuesto política. Y después creo que de mal gusto cuando le estás diciendo a los inversionistas del mundo que el Perú tiene unas enormes posibilidades para invertir, sacas el tema de Cuba. Es decir, ¿para qué sacas el tema de Cuba? Es como que si uno de nuestros grandes equipos de fútbol estuviera en las finales de la Copa Libertadores y estuviera peleándose después con el Chacarita de Breña, pues no, pues entonces son dos niveles totalmente que no ha sabido equilibrar, creo yo, el presidente de la República, ¿no? Bueno, lo que tú has dicho da cuenta de que el balance es más negativo que positivo. Sí, totalmente. Tanto previo al viaje, durante el viaje, esta conferencia o esa entrevista periodística tremendamente negativa, porque ha dejado algunas señales. En el exterior, sobre todo, Claro, sobre todo con el antecedente de Chávez. Le hacen la pregunta por el antecedente de Chávez, porque es el mismo periodista, tengo entendido, que Chávez le preguntó, y Chávez le dijo que él no se iba a reelegir. Pero claro, como su subconsciente le traicionó al presidente Ollanta, cuando simplemente debió sonreírse y decir, no puedo, me encantaría, pero constitucionalmente no puedo. Y nada más, y se acababa el tema. Tremendamente negativo. Entonces, claro, vas a Nueva York, hablas con un discurso, creo yo, no muy bueno, le dices a la comunidad económica internacional, vengan al Perú a invertir, pero inmediatamente sales a defender a Cuba. Es decir, son pleitos que no están en la misma magnitud y en el mismo peso. Creo que si vamos en el camino de aspirar a estar en el primer mundo, tenemos que ir codeándonos con ellos, ¿no? Amigas, amigos, en unos instantes regresamos con el doctor Jorge Castillo Gálvez, secretario general político del Partido Aprista Peruano, en una entrevista política conjuntamente con Wilder Ruiz. Retornamos. Y viene... Son las 12:13 en Mesa Debate y tenemos un domingo de lujo por el nivel de nuestros invitados. Jorge Castillo Gálvez, connotado dirigente político nacional, dirigente máximo del Partido Aprista Peruano, y uno de los mejores periodistas del país, el conocido tigre Agustín Figueroa, exdirector de varios periódicos, invitado de lujo en muchos programas de televisión y de radio. ¿Qué puedo preguntar yo, Fidel Tigre Figueroa? ¿Qué le podría preguntar Tigre a Jorge Castillo y qué nos podría decir tú a nosotros? Bueno, la pregunta obligada, después de enviarle un saludo solidario a mis amigos y a mis amigas de San Juan de Lurigancho, todos ellos saben, y nos están escuchando ahora, que somos barrio y que somos ser. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente. A Jorge del Castillo la pregunta de cajón es, ¿qué va a hacer Jorge del Castillo en el futuro? ¿Y Jorge qué dices? Mira, yo estoy, muchas gracias evidentemente por la importante segunda vez que vengo al programa, pero ayer estuve en Canto Grande, ¿no? Seguramente mucha gente estuve en la clínica San Miguel Arcángel con el doctor Mauro Reyes. Muy conocido. Reunión, así es, un líder comunal importante. Y ¿cuál es mi futuro en la política, veo yo?
Creo que mi deber a estas alturas de mi vida no es asumir cargos, sino trabajar desde abajo por la institucionalización del partido, ¿no? Creo que eso es lo importante. El APRA necesita más institucionalidad, más y mejor vida democrática interna, un proceso de renovación de personas y de actualización de planteamientos. Una cosa va con la otra. Porque renovar personas y no renovar o no actualizar las propuestas, o al revés, ¿no? Una cosa tiene que ir de la mano a la otra. Y en el APRA siempre ha habido además esta renovación de la mano de una generación con la otra. Tampoco no se trata de hacer un corte y todo el mundo afuera y lo demás, no. No es salto para entrar yo, sino tiene que haber un proceso de integración. Creo que ese es un importante servicio que se haría para la vida política nacional, para la democracia. El APRA como partido es muy trascendente en el Perú. No puede desaparecer, ni se puede ignorar, pero tiene que hacer lo suyo para reconstituirse, ¿no? Yo creo, Jorge, y lo hemos dicho acá, contigo incluso, que los que han conducido al partido hasta ahora ya no lo deben conducir, por lo menos inmediatamente. Porque el resultado catastrófico electoral tiene que asumirse de parte de quienes lo han conducido. Claro. De modo que está bien lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero podríamos, fíjate, acá nos están escuchando en 25 distritos de Lima, del sector CEDET. Tú eres un líder que no necesitas tener un cargo político ni público para seguirlo siendo, más allá de los cuestionamientos, las críticas a favor o en contra. Mira, ya no estoy en el Parlamento, mucha gente creía que por no estar en el Parlamento entonces desaparece la política. Ahora estoy acá, hace una hora estuve en Radio Programas del Perú, ¿no? Y De Cuchilla, Canal 5 también anteayer. El viernes, ¿no? Entonces está más o menos en la movida, ¿no? Ahora, estando en la movida, fíjate, Tigre, yo creo que un tema muy importante ahora a nivel nacional es todavía un debate sobre si lo que tú hiciste en el gobierno con Alan García, con los mineros, ¿no es cierto?, de pasarle el sombrero, es igual, mejor o peor que lo que ahora ha hecho Humala con su gobierno, supuesta o aparentemente conseguir mucho más de lo que ustedes lograron. Porque tú tienes una tesis que se parece a la de Díez Canseco, ¿no? En el sentido de que no es tanto el mérito de este gobierno, ¿no? ¿Qué dices sobre eso? Tú has visto que hay esos espejos convexos, ¿no? Donde tú te miras y pareces más grande de lo que eres. Pues ellos han hecho una cosa así, un espejismo. Han dicho son 3.000 millones. Pero yo creo que, primero, quiero partir de lo siguiente. Yo no estoy en contra de la negociación, ni de la forma como han hecho la negociación, ni de la manera como finalmente se han entendido. Estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que estoy absolutamente en contra es que nos hayan querido vender gato por liebre. 3.000 cuando no es 3.000. Es 1. Ahora, y vamos a explicarlo por qué, vamos a entenderlo por qué. Si tú me aportas 3.000 antes de impuestos, quiere decir que te estoy perdonando 1 de impuestos, porque el impuesto es la tercera parte. Entonces ya no son 3.000, sino son 2.000, ¿no es cierto? Sí. Si estos 3.000 le quitas en la regalía, son 500. Ya queda 1.500. Y si a esto le quitas los otros 500 del aporte voluntario, que quedan 1.000, porque ya no se va a pagar las regalías en el monto anterior, ni el aporte voluntario. Entonces, en términos absolutos, es 1.000 millones. Ahora, no está mal la negociación, pero han debido ser, de parte del gobierno, más sinceros en decir, oye, no es 3.000, es 1.000. Pero hay un argumento que tú también lo has sostenido, que en este momento lo estás obviando, ¿no? Que cuando tú tuviste esa responsabilidad, los precios eran menores a lo que son ahora. Es que esa es la otra parte. Del año que hicimos nosotros la negociación a la fecha, el cobre ha subido 2.96, exactamente. El oro ha subido 3.93 y la plata ha subido 5.78 veces, no por ciento, sino veces. O sea, se han multiplicado por 3, por 4 y por 5 esos precios. Entonces, si solamente hubiéramos aplicado los 500.000 que nosotros arreglamos
vamos a decir por 3, para ponernos moderados, eso equivale a 1.500 millones de hoy, porque se han triplicado los precios. Ahora, esto tiene varias cosas colaterales, vamos a llamar así. Como ahora pagas menos impuesto a la renta, porque, ¿no es cierto?, te han deducido. Este aporte es deducible del impuesto a la renta. O sea, se descarga el impuesto a la renta. Ergo, el impuesto a la renta baja. Por tanto, baja el canon. Y entonces en el canon resulta que Arequipa, Ancash, Cusco, Cajamarca, por mencionar 4 más importantes, van a tener una reducción de canon de entre 20 y 25%. Es demasiado fuerte. Entonces, la gente esperaba el impuesto a la sobreganancia, o sea, sobre lo que yo tengo me das más. Comprendo que hay que darle al que no tiene. Eso me parece la parte buena de este arreglo, la única parte buena que yo le veo. Y la forma también está bien. Pero tampoco le puedes quitar ya lo que tenía. Y hay un tercer herido en este tema, que son las universidades nacionales. Hemos hablado sobre ese tema. Que reciben 5% de la parte que le toca a la región. Entonces, como ves, no todo lo que brilla es oro. Entonces, muy importante esto porque este triunfalismo del 6-1 es falso, completamente falso. Y recalco, no critico la negociación, no digo que esté mal, digo que nos han querido vender en papel dorado, ¿no?, con pan de oro, lo que tiene otro nivel. Cambiemos de giro. Tigre Figueroa, el viaje del presidente de la República de Naciones Unidas. Había un elemento previo, se armó un problema con el tema de la resolución que supuestamente asignaba una delegación a la primera dama. Luego la entrevista presidencial, donde dejó muchas dudas respecto a sus intenciones de reelección, su discurso, y luego algunos funcionarios que hicieron unas declaraciones muy controversiales sobre la prensa. Usted es un periodista con historia, con tradición y hasta con leyenda. ¿Qué puede decir sobre eso? Bueno, yo creo que, y era una de las cosas que te quería preguntar a Jorge del Castillo, ¿qué tienen que hacer? Y esta pregunta se la hago para después, pero me la estoy haciendo a mí mismo. ¿Qué tienen que hacer los hombres y los políticos responsables? Hacer una oposición responsable y colaborar con este gobierno. Este gobierno se va a enfrentar con una crisis económica muy grande, no nos engañemos. Vamos a tener dificultades, tenemos reservas, vamos a pasar, pero vamos a tener dificultades y por lo tanto tiene que crecer enormemente la inversión extranjera en el Perú. Eso es fundamental. ¿A qué me refería con este inmenso problema? No podemos fijarnos en errores tontos, como ese de la resolución, que no sé si es culpa de Xiomí Lerner, o Chuquiguara, o de un funcionario, o fue un torpedo. Eso es una cosa menor. Como es una cosa menor que el presidente vaya con su mujer y sus hijos, me parece muy bien que vaya con mujeres y con sus hijos. El problema de la televisión sí hay que analizarlo con un buen criterio. El presidente no estaba cara a cara como estamos nosotros ahora con el periodista, estaba vía satélite. El presidente estaba solo, estaba hablándole a una cámara. Entonces, evidentemente la presión que tiene de soportar pues los problemas de su papá, de su hermano, de Abugatá, que todos problemáticos, ¿no? Unos tremendos locazos. Entonces, el hombre pues está tenso, ¿no es cierto? Y él cometió un error, que espero que no lo vuelva a cometer, porque él representa la marca Perú. Él es la marca Perú de la imagen del Perú. Cometió un error que parece que se ha grabado en el sentido que dejó plantado a un periodista. Los embajadores, los diplomáticos, los de relaciones públicas le buscan al presidente de la República que esté en los medios internacionales para que venda la imagen Perú, para que venda nuestro producto, por lo tanto hay que aprovecharlo. En ese sentido ha sido malo, pero no es gravísimo, pues, no es gravísimo. El hombre está recién comenzando, no tiene una trayectoria política suficiente.